Empezamos esta nueva unidad didáctica llamada De tal manera amó Dios al mundo, en la cual, en la voluntad del Señor, vamos a aprender cómo el Señor ha manifestado su inmenso amor a todas las personas. Vamos a aprender cómo se lo ha manifestado a diferentes personas para que experimentemos que igual que el Señor se lo dio a ellos, también nos lo dará y nos lo da a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú para Dios vales mucho. Tú para Dios eres una criatura especial, eres muy importante. Dios no nos creó y nos abandonó como los fabricadores de juguetes o de tecnologías. Para Dios, una vez que haya permitido que hayamos sido concebidos en el vientre de nuestras madres y que hayamos nacido, para Dios somos muy especiales. Y aunque nos hayamos apartado de Él, y aunque la mayoría de la gente hayamos vivido muchos años de espaldas a Él, Él siempre está por nosotros. Y lo ha manifestado de una forma trascendental cuando Él mismo dejó su gloria en el cielo para venir a la tierra y hacerse una persona como cada uno de nosotros y pagar el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. El justo castigo de la ira de Dios lo soportó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso nosotros también le amamos a Él, porque Él nos amó muchísimo primeramente. Y reconciliándonos con Dios nos da la preciosa oportunidad de ser testigos de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Cada uno de nosotros que ha recibido este amor, se siente amado por el Señor, es un testigo para alabanza de la gloria de su gracia. Y el nombre del Señor sea glorificado y vindicado, como lo fue en la historia que vamos a ver a continuación de este personaje que está aquí en la viñeta, llamado Nicodemo, del cual os vamos a dar un poco más de detalle. Nicodemo era de un grupo religioso llamado los fariseos. Era un grupo muy influyente en el contexto de Israel, porque ellos creían en Dios. De hecho, ellos tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, que era lo que se disponía hasta entonces. Ellos creían en Dios, pero ellos habían hecho una religión. De la relación con Dios habían hecho una religión, de tal manera que además de la palabra, ellos habían hecho una parapalabra, una palabra alternativa que no es la palabra de Dios. Habían hecho un conjunto de reglas y preceptos que en muchos casos eclipsaban la palabra de Dios. Quizá por error, quizá por ignorancia, a veces con buena voluntad, pero nunca se puede modificar o alterar ni siquiera una coma de la palabra de Dios. Muchas religiones hay por el mundo y ninguna representa a Dios, ninguna. Hay budistas, hay islamistas, hay incluso religiones llamadas cristianas, porque hablan de Cristo. No significa que por eso representen a Dios. Los que queremos confiar en Jesús solamente lo podemos hacer no en una religión, sino en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo, que es el Hijo de Dios manifestado en carne. Él vino del cielo a la tierra para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y nuestra fe y nuestra confianza no puede estar depositada en una religión, sino en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, Nicodemo fue a hablar con Jesús. Nicodemo se había percatado de que Jesús era muy especial. Él no era un rabino cualquiera. Jesús hacía señales. Además de hablar del reino de Dios de una forma que sus palabras
maravillaban a los oyentes, Jesús hacía señales de compasión del amor de Dios hacia los necesitados, hacia los enfermos, hacia las viudas, hacia los huérfanos. Jesús notoriamente y públicamente sanó a un ciego, o a varios de ellos, levantó a un paralítico, y con estas señales Nicodemo vino a Jesús de noche, como vemos en esta imagen, para consultarle, y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces Jesús, viendo que el interés de Nicodemo era sincero, porque a veces había personas que venían a hablar con Jesús, pero para tentarle o para provocarle, y eso el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno, le argumentó a Nicodemo: Nicodemo, las cosas terrenales se entienden con los sentidos. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el propio entendimiento para comprender las cosas terrenales. Pero las cosas celestiales, las cosas espirituales, no se perciben con la vista, sino se comprenden por la fe. La fe es creer y confiar en la palabra de Dios. Dios ha hablado de cosas espirituales para que nosotros la aprendamos. No se perciben por los sentidos. Es más, a veces los sentidos nos pueden hasta confundir. Pero lo que está escrito desde el principio son promesas de Dios para nosotros. Es el ancla firme de nuestra alma. Por eso Jesús hablaba y los evangelistas fueron luego escribiendo estas enseñanzas que nosotros ahora estamos aprendiendo, para que queden fundamentadas y reflejadas en un lugar en el que nosotros podamos aprender de las cosas espirituales por la fe. Nicodemo, como no comprendía muy bien, Jesús le dio una expresión que aún quizá lo terminó de confundir más, y le dijo: Nicodemo, para comprender las cosas espirituales, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso es que me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre otra vez? Y entonces Jesús le argumentó: no, Nicodemo, eso no es posible. Y aunque volvieras a nacer del vientre de tu madre, sería una naturaleza carnal. Nacer de nuevo significa nacer del agua y del Espíritu de Dios. Por eso las personas, cuando hemos creído en Dios, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos bautizadas por una inmersión completa en agua. ¿Recordáis que hacemos una inmersión completa que significa morir a la vida vieja y nos levantamos del agua, que significa resucitar a una vida nueva? Eso es nacer de nuevo. Nicodemo estaba ahí como que no terminaba de percibir y comprender esta ilustración que el Señor le estaba dando. Así que Jesús, para que Nicodemo percibiera la comprensión de lo que significa nacer de nuevo, le recordó una historia que el propio Nicodemo, como maestro de Israel, enseñaba a sus alumnos. Dice: ¿tú recuerdas, Nicodemo, cuando Israel iba por el desierto guiado con Moisés? Claro, ¿cuántas veces estaría Nicodemo enseñando esto? Durante 40 años el Señor protegió a Israel por el desierto. Dios proveía de pan cada día que descendía del cielo, llamado maná, para que Israel se alimentase. La roca, que era la peña de Oreb, le seguía para que Israel tuviera agua. Cuando le atacaban los enemigos, conscientes de que tenían muchas riquezas, Dios lo defendía, y eso que no tenían instrumentos de guerra. Muchas veces Dios lo había ayudado, y el pueblo frecuentemente, en vez de estar contento, en vez de estar agradecido, en vez de estar gozoso, el pueblo estaba murmurando, el pueblo se quejaba,
se acordaba de los pepinos, de los melones que habían dejado en Egipto, se acordaban de cosas nimias y no se acordaban de las cadenas, de la opresión, de la angustia. Y ahora era un pueblo libre para adorar a Dios, pero en su libertad estaban murmurando. Entonces Dios permitió que en el desierto, sabéis que hay muchas serpientes, saliesen unas serpientes venenosas que mordían a las personas en algún lugar del cuerpo y le eyaculaban un veneno que luego iba subiendo por las venas y cuando llegaba al corazón o al cerebro, las personas morían. ¡Ay, qué tragedia! Mucha gente de Israel estaba muriendo. Y cuando tenemos una enfermedad o tenemos un problema, tenemos que acudir al médico o a la farmacia a buscar un tratamiento eficaz. ¿Qué podían hacer? Orar a Dios, que Dios le ayudase, como le había ayudado tantas veces. Y Moisés clamó al Señor. Pero Dios le dijo que esta vez no iba a quitar las serpientes, que ya le había ayudado hasta 10 veces manifiestamente, y el pueblo se le había rebelado. Se le había vuelto la espalda. Era un pueblo desagradecido, murmurador, duro de corazón. Y entonces Moisés buscó la sensibilidad de Dios en el ruego. Pero tú amas a este pueblo, como tú amas a todas las personas. Nos va a desamparar, si nos desampara vamos a morir todos. Y luego, ¿qué dirán en Egipto? Que nos sacaste de allí para hacernos morir en el desierto. Qué tacto tenía Moisés en su oración, hablando con el Altísimo. El Señor también estaba probando a su siervo Moisés y ministrándolo. Dijo el Señor, no voy a quitar las serpientes, Moisés, no la voy a quitar. Pero como amo a este pueblo, le voy a poner un remedio alternativo para comprobar quién confía en mi palabra. Tú levantas, Moisés, como se ve en esta ilustración, una serpiente de metal sobre un madero, en medio del campamento, de tal manera que cuando una persona fuese mordido por la serpiente y viniese al medio del campamento y mirase con fe esta serpiente de metal levantada en el nombre del Señor, se curará. Pero el que no mire a la serpiente seguiría en su enfermedad y moriría. Así que estas personas que ustedes veis delante del madero miraron con fe la serpiente que Moisés había levantado en el nombre del Señor y fueron sanados de su enfermedad. Así mucha gente se salvó en aquel día, pero también otras muchas personas en su incredulidad no vinieron al medio del campamento para ser restaurados. No sabemos los argumentos por los que no vinieron, porque lo normal es que si hay un tratamiento eficaz, que las personas vayan a buscarlo. Renunciaron a él. Algunos podrían pensar, qué tontería, una serpiente de metal, qué tontería, esto o otro. Pero es lo que Dios dice, y es lo que Dios hace, y es como Dios provee de una salvación para las personas. De hecho, por redundar un poquito más en esta ilustración, habéis visto en las farmacias el símbolo que tiene, de una copa con una serpiente de metal alrededor. Esto es de un médico que estuvo inventando en un laboratorio también productos químicos para sanar el cuerpo, pero también tiene una connotación con este pasaje de la escritura que estamos ahora comentando. ¿Para qué va una persona a la farmacia? Para sanar su cuerpo. También lo veréis en las ambulancias, lo veréis en algunos hospitales y centros de salud, porque es un símbolo de la sanidad física. Pero ahí es donde Nicodemo estaba aprendiendo, que igual que la serpiente fue levantada en el desierto para curar el cuerpo, hacía falta algo para curar nuestra alma que está sucia, que está contaminada, no por un veneno de serpiente, sino que está contaminada por el pecado, que todas las personas y cada una de las personas hemos cometido. Y nuestra alma limpia
se ha mancillado, se ha ensuciado por el pecado. Y ahora no se puede purificar de cualquier manera. No podemos hacer buenas obras para compensar nuestras malas obras. Está bien hacer buenas obras, pero eso no limpia nuestra alma. No podemos limpiarnos con lejía o meternos en una lavadora y salir limpio con jabón, como decía el profeta Jeremías. Dios ha provisto de un remedio eficaz. ¿Cuál es? Ahora Nicodemo estaba en el punto de comprender la necesidad de que el Cordero de Dios, que había descendido desde el cielo a este mundo para tomar un cuerpo, fuese entregado en la cruz del Calvario en expiación por nuestros pecados. Nicodemo estaba comprendiendo. Igual que la serpiente fue levantada para sanar nuestro cuerpo, el Cristo de Dios iba a ser levantado para sanar nuestro espíritu. Y tanto, se podía preguntar Nicodemo, tanto me vas tú, oh Señor, a amar, que vas a dar tu vida por mí. ¿Vas a pagar el castigo que yo merezco? Sí, Nicodemo, sí. Ese es el amor de Dios, que ama no solamente a tus amigos, ama incluso a tus enemigos, hasta tal punto, que da su vida por ellos. Por eso es el título de esta unidad didáctica: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro. Ya Nicodemo comprendió. Nicodemo aquella noche nació de nuevo. Siendo un hombre mayor, esa noche nació de nuevo. Nació del Espíritu de Dios. Fue una nueva criatura. Y su nombre está registrado en el libro de la vida con letras de oro, y nadie de allí lo va a poder borrar jamás. Ese es nuestro gozo, que cualquier día es un buen día para nacer de nuevo. Nicodemo aceptó al Señor Jesús en su corazón en aquella ocasión, y nosotros anunciamos este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que cualquier persona que en este momento pueda escuchar este mensaje pueda entregar su corazón al Señor, reconocer la iniquidad y la impiedad de su pecado, que ha mancillado y ensuciado su corazón con unas consecuencias trágicas por estar separado de Dios ahora y por toda la eternidad. Pero el amor de Dios no es que las personas se pierdan, el amor de Dios es que las personas sean salvas. Por eso Él hoy ofrece la oportunidad a cada criatura a recibir a Cristo en su corazón, a aceptar el perdón que el Señor Jesús nos ofrece. Habiendo pagado la condenación que nosotros merecíamos en la cruz, hoy podemos aceptar por gracia el perdón que Él nos ofrece y recibirle en nuestro corazón, y entonces seremos llamados hijos de Dios. Unas preguntas prácticas. ¿Quería el Señor Jesús en la historia de Moisés que todas las personas se sanasen? Claro que sí. ¿Pero cuáles se sanaron? Solamente aquellas que fueron al medio del campamento y miraron con fe la serpiente de metal. ¿Quiere el Señor Jesús que todo el mundo sea salvo hoy? Sí. ¿Lo fue Nicodemo? Sí. ¿Lo puedes ser tú? También. Por eso todas las demás personas que hay en este centro educativo o en la calle son salvas? No. ¿Quiere Dios que sean salvas? Claro que sí, pero tienen que venir a los pies de Cristo. Tienen que venir delante de la cruz del Señor y arrepentidos aceptar su obra de gracia y recibir la benevolencia del Señor. Por eso testificamos del gran amor de Dios para ti y del gran amor del Señor para toda criatura. Ese va a ser el tema de todas estas lecciones durante esta unidad didáctica. Que el Señor os bendiga.